Si eres madridista y quieres estar al día de todo lo que sucede alrededor del Real Madrid, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque el mercado de fichajes sigue dejando noticias muy importantes. Y hoy tenemos varios nombres protagonistas: Vinicius Jr., Endrick, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga y Valverde. Vamos a comenzar precisamente por Vinicius Jr., porque una nueva información deja bastante claro que el interés del Arsenal por el delantero brasileño fue mucho más serio de lo que algunos podían imaginar. Según las últimas informaciones publicadas, el Arsenal llegó a plantearse hacer un esfuerzo económico extraordinario para intentar fichar a Vinicius. El club inglés estaba dispuesto incluso a modificar su estructura salarial habitual para poner sobre la mesa una propuesta capaz de convencer al brasileño. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Esto no significa que Arsenal y Vinicius hubieran llegado a un acuerdo. No existía un pacto cerrado entre las partes. Lo que sí hubo fueron conversaciones y una demostración muy contundente por parte del conjunto londinense de que su interés era completamente real. Los números que manejaba el Arsenal habrían servido para demostrarle al jugador que no estaban simplemente tanteando el terreno. El club inglés iba en serio. La estrategia del Arsenal pasaba también por explicarle a Vinicius el papel que tendría dentro de su proyecto deportivo. La intención era convertirlo en una de las grandes referencias del equipo, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino también desde el punto de vista comercial. Y eso tiene bastante lógica si tenemos en cuenta la dimensión internacional que ha alcanzado Vinicius. El brasileño no es únicamente un futbolista capaz de marcar diferencias sobre el terreno de juego. También es una figura con un enorme impacto mediático y comercial. Su llegada a un club como el Arsenal habría generado una repercusión enorme en todo el mundo. Por eso, para los ingleses, fichar a Vinicius habría significado mucho más que incorporar a un extremo de primer nivel. Habría sido también una operación estratégica. En este contexto, diferentes figuras importantes del Arsenal habrían mantenido conversaciones relacionadas con el jugador. Mikel Arteta también habría hablado con Vinicius, intentando mostrarle la importancia que tendría dentro de la estructura deportiva. El mensaje era bastante sencillo. El brasileño sería uno de los pilares del proyecto, pero mientras el Arsenal hacía todo lo posible para convencerlo, el Real Madrid también tenía muy clara su postura. El club blanco decidió apostar por Vinicius. La renovación hasta 2032 demuestra que el Real Madrid no considera al brasileño una pieza pasajera. Todo lo contrario, la entidad quiere que Vinicius siga siendo uno de los grandes protagonistas del equipo durante muchos años. Y aquí aparece una pregunta que seguramente muchos madridistas se están haciendo. ¿Ya hemos visto la mejor versión de Vinicius? Personalmente, creo que todavía no. El brasileño ha pasado por momentos complicados, ha recibido críticas, ha tenido que adaptarse a una presión enorme y aún así consiguió convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del Real Madrid. Pero todavía puede crecer. Puede mejorar su regularidad, su toma de decisiones, su capacidad para interpretar determinados momentos de los partidos y, sobre todo, puede asumir todavía más responsabilidad dentro del equipo. Por eso, ese nuevo contrato no debería interpretarse solamente como un reconocimiento a todo lo que Vinicius ya ha conseguido. También es una apuesta por todo lo que todavía puede llegar a ofrecer. Y mientras el futuro de Vinicius parece cada vez más ligado al Real Madrid, tenemos otra situación que afecta directamente a uno de los jóvenes atacantes del equipo. Hablamos de Endrick. Durante las últimas semanas, se había hablado de la posibilidad de que el delantero brasileño saliera cedido para tener más minutos. El Manchester United aparecía entre los clubes que habían mostrado interés y que podían intentar conseguir su incorporación temporal. Sin embargo, el escenario actual apunta en otra dirección. Endrick se quedaría en el Real Madrid, y para mí, esta puede ser una decisión especialmente importante, porque ahora la cuestión ya no es solamente si Endrick continúa o no en la plantilla. La verdadera pregunta es, ¿qué papel va a tener? José Mourinho tendrá que encontrar la manera de darle minutos y confianza. Endrick necesita jugar, necesita competir, cometer errores, aprender y demostrar que puede convertirse en una alternativa ofensiva importante. Y el calendario del Real Madrid puede ofrecerle precisamente esas oportunidades.
Si alguno de los principales atacantes necesita descansar, si existe una lesión o si durante un partido hace falta cambiar completamente el perfil del ataque, Endrick tiene que estar preparado. No puede ser simplemente un jugador que aparece en la plantilla. Tiene que sentirse parte de ella. Además, estamos hablando de un delantero con características diferentes. Su potencia, su capacidad para atacar los espacios y su manera de buscar constantemente la portería pueden ofrecerle al Real Madrid una alternativa que otros futbolistas del equipo no tienen. Por eso, una cesión inmediata no necesariamente habría sido la mejor solución. Si Mourinho consigue darle minutos de manera progresiva, Endrick puede terminar convirtiéndose en una pieza mucho más importante de lo que muchos imaginan. Y ahí estará una de las grandes tareas del entrenador durante esta temporada: encontrar el equilibrio entre competir al máximo nivel y al mismo tiempo desarrollar a los jugadores que pueden marcar el futuro del Real Madrid. Pero Endrick no es el único nombre joven que genera atención. También tenemos novedades relacionadas con Jude Bellingham. El centrocampista inglés está a punto de reincorporarse al trabajo con el grupo después de su periodo de descanso. La previsión es que comience a entrenarse con los futbolistas que no participen en determinados compromisos de pretemporada. Y esto es especialmente importante porque Bellingham debe volver a ser uno de los grandes líderes del centro del campo madridista. Su presencia cambia muchas cosas. Su capacidad para llegar al área, presionar, conducir el balón y aparecer en posiciones ofensivas convierte a Bellingham en un futbolista fundamental para cualquier planteamiento que quiera utilizar Mourinho. Por otro lado, hay una situación que sí genera cierta preocupación. Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés habría regresado con molestias físicas y su situación está siendo seguida de cerca. La buena noticia es que, de acuerdo con las informaciones conocidas, no se trataría de una lesión grave y estaría previsto que pueda llegar en condiciones al inicio de la liga. Eso sí, el Real Madrid tendrá que manejar su recuperación con cuidado, porque Tchouaméni también está llamado a tener un papel importante. Y precisamente cuando hablamos de Tchouaméni, aparece inevitablemente otro nombre: Eduardo Camavinga. La combinación de ambos centrocampistas ha sido debatida muchas veces y, durante este mercado, los dos han despertado interés procedente de la Premier League. Hay clubes ingleses que han preguntado por su situación. Sin embargo, la postura del Real Madrid parece bastante clara. El club cuenta con Tchouaméni y Camavinga. No están considerados jugadores prescindibles. Ahora bien, una cosa es que el Real Madrid quiera contar con ellos y otra muy diferente es que no existan clubes dispuestos a intentar sacarlos de Madrid. El interés existe, y eso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión muy importante respecto a la planificación de la plantilla. Porque si finalmente uno de estos centrocampistas abandonara el club, el Real Madrid tendría que plantearse seriamente la incorporación de otro jugador para esa zona. Mientras tanto, Federico Valverde también ha recibido consultas de otros clubes. Pero aquí la respuesta fue inmediata. El propio jugador no quiso contemplar una posible salida. Y, sinceramente, este tipo de situaciones también dicen mucho sobre el compromiso de un futbolista con el club. Puede haber debates sobre el rendimiento de determinados jugadores. Puede haber opiniones diferentes sobre quién debería ser titular o quién debería salir. Eso forma parte del fútbol. Pero cuando un jugador deja claro que quiere continuar en el Real Madrid, la respuesta tiene que ser respaldarlo y esperar que consiga ofrecer su mejor versión. Eso es precisamente lo que debe ocurrir ahora con Valverde, y también con Tchouaméni y Camavinga, porque el nuevo proyecto necesita que todos ellos encuentren su mejor nivel. Mourinho, además, tendrá una responsabilidad enorme en ese aspecto. No solamente tendrá que decidir quién juega y en qué posición, también tendrá que conseguir que exista una buena conexión entre los futbolistas, que haya confianza dentro del vestuario y que las diferentes piezas del equipo funcionen como un bloque, porque el fútbol no se gana únicamente con talento. La química del vestuario también importa. El respeto entre compañeros, la confianza, la comunicación y la sensación de que todos trabajan por el mismo objetivo pueden marcar diferencias enormes durante una temporada. Y ahí Mourinho tendrá mucho trabajo por delante, especialmente con un centro del campo que todavía genera bastantes interrogantes. Pero ese será precisamente uno de los grandes asuntos que tendremos que seguir de cerca durante las próximas semanas.
Y es precisamente en el centro del campo donde aparece uno de los debates más importantes de toda la planificación del Real Madrid. Porque si hay algo que se ha repetido durante los últimos mercados, es la necesidad de incorporar un futbolista con determinadas características para esa zona. Un centrocampista capaz de jugar como referencia por delante de la defensa, que tenga capacidad para recuperar, organizar y darle equilibrio al equipo. Un perfil diferente al de los jugadores que ya forman parte de la plantilla. Y aquí es donde empieza una situación que puede generar bastante debate entre los aficionados. La información que llega desde el entorno del club apunta a que el Real Madrid considera que la plantilla está prácticamente cerrada. La prioridad ahora mismo sería dar salida a algunos futbolistas antes de pensar en nuevas incorporaciones. Es decir, el club no estaría buscando realizar una revolución de última hora. La planificación principal estaría prácticamente terminada y solamente una situación excepcional podría provocar un nuevo movimiento en el mercado. Una lesión importante o una oportunidad de mercado realmente extraordinaria podrían cambiar ese escenario, pero, en principio, el Real Madrid quiere centrarse en las salidas, y aquí aparece una diferencia importante entre lo que parece querer la dirección deportiva y lo que estaría buscando José Mourinho, porque el entrenador portugués tendría interés en incorporar todavía un defensa central zurdo y, sobre todo, otro centrocampista. Y esta petición del técnico resulta especialmente llamativa. No estamos hablando de una necesidad que haya aparecido de repente. Es una posición que el Real Madrid lleva varios mercados intentando solucionar. Durante los últimos años, hemos visto diferentes entrenadores pedir un centrocampista con determinadas características. El problema es que, por una razón u otra, ese jugador nunca termina llegando, y ahora la historia podría repetirse. Mourinho quiere un centrocampista, pero el club parece considerar que la plantilla ya tiene suficientes recursos para competir. Ahí es donde aparece el debate, porque decir que no existe ningún jugador capaz de mejorar el centro del campo del Real Madrid es una afirmación bastante complicada de sostener, y no porque el equipo no tenga buenos futbolistas. Los tiene. Bellingham es un jugador extraordinario. Valverde tiene unas condiciones físicas y futbolísticas impresionantes. Camavinga puede jugar a un nivel altísimo. Tchouaméni también tiene cualidades muy importantes. El problema es que tener buenos centrocampistas no significa necesariamente tener todos los perfiles que necesita una plantilla. Son cosas diferentes. Un equipo puede tener 5 o 6 centrocampistas de enorme calidad y aún así necesitar un futbolista con unas características concretas. Y eso es precisamente lo que parece estar reclamando Mourinho. Un jugador capaz de darle al equipo una estabilidad diferente. Un futbolista que permita liberar a otros compañeros, que ayude a controlar los partidos y que pueda actuar como referencia cuando el rival aprieta. Durante los últimos mercados se habló de diferentes nombres. Uno de ellos fue Rodri. El centrocampista español siempre ha aparecido como uno de los grandes perfiles que podrían encajar en el Real Madrid, pero la operación no terminó produciéndose. Y ahora surge la pregunta inevitable: si el Real Madrid quería incorporar a un jugador de ese estilo, y finalmente no consiguió hacerlo, ¿por qué no buscó una alternativa? Esa es la cuestión que muchos aficionados pueden hacerse, porque una cosa es que un jugador concreto no esté disponible. Otra muy distinta es decidir que, si no puedes fichar a ese jugador, entonces no fichas a nadie. El mercado ofrece diferentes posibilidades. Quizás ninguna sea exactamente igual. Quizás ninguna tenga el nivel de Rodri, pero el trabajo de una dirección deportiva también consiste en buscar alternativas cuando el objetivo principal no puede llegar, y esa es una de las críticas que pueden hacerse a la planificación del Real Madrid. No se trata de fichar por fichar, eso tampoco tendría sentido. Si el club considera que un jugador no mejora realmente la plantilla, es lógico que no quiera gastar dinero simplemente para generar ilusión entre los aficionados. Pero cuando una necesidad concreta es identificada por diferentes entrenadores durante varias temporadas, cuesta entender por qué nunca termina de solucionarse. Carlo Ancelotti ya había señalado en su momento la necesidad de reforzar determinadas zonas del centro del campo después de la salida de Toni Kroos. Xabi Alonso también habría considerado importante incorporar un perfil de ese estilo, y ahora Mourinho vuelve a poner sobre la mesa
expresa prácticamente la misma necesidad. Tres entrenadores con ideas futbolísticas diferentes, tres etapas diferentes y, sin embargo, una preocupación que aparece constantemente. Eso debería hacer reflexionar, porque quizá el problema no sea solamente encontrar al jugador perfecto. Quizá el problema esté en la decisión de no actuar cuando se detecta una carencia. Y esto no significa que el Real Madrid tenga una mala plantilla. De hecho, todo lo contrario, la plantilla tiene muchísimo talento, pero después de varias temporadas en las que el equipo ha mostrado dificultades en determinados momentos, especialmente cuando necesita controlar partidos complicados, es normal que exista preocupación entre los aficionados. El madridismo no tiene por qué elegir entre apoyar al equipo y exigir mejoras. Las dos cosas pueden coexistir. Se puede defender a los jugadores y, al mismo tiempo, reconocer que hay aspectos que necesitan mejorar. Se puede confiar en Mourinho y, al mismo tiempo, preguntarse si realmente se le está dando todo lo que necesita para desarrollar su idea de fútbol. Y ahí está una de las claves de este mercado. Si Mourinho ha pedido a un centrocampista específico, habrá que esperar para ver qué sucede, porque todavía queda tiempo. El mercado no ha terminado, y una salida inesperada podría cambiar completamente los planes. También una lesión, o incluso una oportunidad que aparezca en los últimos días. Por eso, aunque el Real Madrid considere que el equipo está prácticamente cerrado, todavía no podemos afirmar que no habrá ningún movimiento. De hecho, el propio funcionamiento del mercado puede obligar al club a tomar decisiones que ahora mismo no parecen necesarias. Y mientras se analiza esa situación, también tenemos que hablar de algunos nombres que aparentemente no forman parte de los planes madridistas. Entre ellos aparecen varios futbolistas que han sido relacionados con el club durante los últimos meses. Sin embargo, la información que llega desde diferentes fuentes apunta a que el Real Madrid no estaría interesado en esas opciones. Eso también es importante, porque durante el verano aparecen decenas de nombres vinculados al Real Madrid. Algunos proceden de rumores reales, otros nacen de simples conversaciones y muchos terminan desapareciendo después de unos días. Por eso hay que diferenciar entre un jugador que realmente está siendo seguido por el club y uno que simplemente ha sido relacionado con el Real Madrid. En este caso, la postura parece bastante clara. El club no tiene intención de lanzarse al mercado por cualquiera. Si llega una nueva incorporación, tendrá que existir una razón muy concreta. Y eso nos lleva de nuevo a la posición de centrocampista, porque ahí sí existe una necesidad reconocida por el entrenador, y será interesante comprobar si finalmente el club cambia de postura. ¿Puede aparecer una oportunidad de última hora? Sí. ¿Puede una salida abrir espacio para un nuevo fichaje? También. Pero mientras eso no suceda, el Real Madrid parece dispuesto a afrontar la temporada con los futbolistas que ya tiene. Y ahí Mourinho tendrá que demostrar toda su capacidad, porque un entrenador de su experiencia sabe perfectamente que no siempre puede contar con el jugador que quiere. A veces hay que trabajar con lo que existe. La cuestión será comprobar si consigue sacar el máximo rendimiento de este centro del campo. Si consigue que Bellingham, Valverde, Camavinga y Tchouaméni funcionen juntos, el escenario puede cambiar completamente. Y si además encuentra la manera de aprovechar las características de cada uno, quizás el debate sobre la necesidad de un nuevo fichaje pierda fuerza. Pero si los mismos problemas vuelven a aparecer, las preguntas serán inevitables. ¿Por qué no se reforzó esa posición cuando había tiempo? Esa es una cuestión que solamente podrá responderse con el rendimiento del equipo, porque en el Real Madrid las decisiones terminan siendo juzgadas por los resultados. Y ahora empieza precisamente la parte más interesante. La pretemporada servirá para que Mourinho pruebe sistemas, posiciones y combinaciones. Bellingham volverá progresivamente al trabajo. Tchouaméni tendrá que recuperarse completamente. Camavinga buscará recuperar protagonismo. Valverde seguirá siendo una pieza importante. Y Endrick tendrá que aprovechar cada oportunidad que reciba. Todo esto mientras Vinicius Jr. afronta una nueva etapa después de haber decidido continuar en el Real Madrid, pese al interés de uno de los clubes más importantes de Inglaterra. El Arsenal lo quería, el Real Madrid también lo quería. Y al final,
El brasileño eligió continuar en el Santiago Bernabéu. Ahora le toca responder en el campo, porque después de una renovación de semejante magnitud, la expectativa será enorme. Y eso es algo que Vinicius conoce perfectamente. El Real Madrid ha apostado por él. Mourinho tendrá que sacar su mejor versión. Y Vinicius tendrá que demostrar que todavía puede escribir capítulos importantes con la camiseta blanca. Pero todavía queda mucho por analizar sobre este mercado, porque las salidas pueden ser tan importantes como los fichajes. Y hay varios jugadores cuya situación todavía puede cambiar antes del cierre de la ventana. La planificación del Real Madrid todavía tiene algunas piezas por colocar.